que empiezo por una pregunta que han hecho para ti. Vale. Carmen María Hernán Sanz quería saber si nos puedes explicar qué son las técnicas de piqué, grillé y pointillé que has mencionado. Pues espérate que voy otra vez a la... Yo creo que eso se ha comentado en alguna ponencia anterior. El piqué es esto que vemos aquí, creo que aquí en este se veía mucho mejor el detalle. Aquí, tanto en esta como en esta. Se puede hacer tanto en marfil como en carey como en cualquier material. Y lo que se hace es que se hacen pequeñas incisiones en el material, en este caso en el carey o en el anterior se hace sobre el... Bueno, no me sale ahora, se hace sobre el marfil y entonces ahí en esa pequeña incisión lo que se hace es que se embute, pues unas veces, en este caso es nácar y en este otro es oro. ¿Mm? Y entonces, pues eso es el trabajo de piqué. El trabajo de grillé es crear como una especie de jaulas, ¿m? O sea, son unos tallados que crean como una red. O sea, esto sería un trabajo de grillé. ¿M? Estas, como si fuera una reja, un trabajo de rejería. Y el de piqué es este grabado, o sea, de puntos. ¿M? Yo creo que también lo comentó, creo que lo José Luis. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, esto sería un puntillet, esto sería un grillet, ¿eh? Y este sería un piqué. No sé si he contestado a la pregunta. A mí me ha quedado muy claro, muchas gracias. Y ahora pasamos a preguntas para Ana Serrano. ¿Puedes conectarte, por favor? Hola, Carmen, Ana. Carmen, ¿puedes quitar la cámara y el sonido? Sí, Os iré convocando a cada uno para las preguntas. En el caso de que haya una pregunta que no quede claro para qué ponente es, pero que, digamos, cumpla vuestro perfil, os llamaré a que os conectéis para responderla. En tu caso, Ana, han hecho varias preguntas. ¿Qué es un abanico tipo balón o fontage, supongo? Estos son los que tienen, digamos, la parte superior abombada. Es más alta. En vez de ser el típico, bueno, con vuelo el que todos tenemos en mente, pues es el que tiene como forma de conchita. También preguntan cuál es el abanico tipo de esqueleto, aunque creo que se ha mencionado en varias ponencias. Aprovecho que estás para... Y es el que tiene el varillaje muy, muy finito, y entonces al abrirlo la fuente no queda todas continuas, sino que las varillas, pues hay huecos entre ellas. Ujú. Y finalmente, que también se ha mencionado, pero entiendo que a la gente puede no quedarle claro, es que es un montaje a la inglesa. Un montaje a la inglesa es cuando solo hay una cara de país. Digamos, las guías quedan a la vista. Cuando es un montaje doble, pues va un país por el anverso y otro país por el reverso, y a la inglesa sería solo país por el anverso. Quedando el reverso, pues que directamente se ven las guías. Entiendo que en abanicos hechos en tejidos es más frecuente encontrar este tipo de montaje que, por ejemplo, en los de papel que suelen traer un doble país habitualmente. No tiene por ¿No? qué, no tiene por qué. Los hay de las dos clases. No te sabría decir exactamente. De hecho, creo que a la inglesa se encuentran en menor cantidad, pero tampoco te lo podría asegurar. Vale. Y luego, ya no para ti, Ana, para María del Carmen Casaní. No sé si te puedes conectar, María del Carmen. Aquí estoy. Voy. Hola. Hay Hola. dos preguntas. Sí. Fernanda Monguío Vecino relaciona el trabajo del abanico en Valencia con el sistema gremial. Dice que en Francia hay registros anteriores en los que se dice que los gremios que había implicados en la confección del abanico lo estaban también hasta su venta y que eran gremios de madera, metal, metales, nobles y pintores. Entiendo que, aunque no sé si has llegado a definir el trabajo de los abaniqueros en gremios, sino que has hablado más de fábricas.
¿En Valencia realmente se organizaban también en gremios o solo en fábricas? Yo en el estudio sí que intenté buscar una relación gremial anterior. No la encontré. Había un libro, ahora no recuerdo el autor, que hablaba del gremio de abaniqueros, pero luego te vas a buscar y no había información. Pero sí que en los siglos XIX y XX el sistema es más por asociación. Buscas en los libros de registros de asociaciones y sí que están todos asociados. El gremio de pintores por un lado, luego puedes encontrar una asociación de varillajes y abanicos que puede estar mezclado gente de Aldaya con la de Valencia. Es como más asociaciones y cooperativas de seguro. Los puedes encontrar por ahí. Pero como gremio, a mí no me ha parecido. Es posterior, aunque se habla de que es mucho más anterior, pero a mí no me han aparecido referencias. De acuerdo. Y otra pregunta es si conoces que la producción dentro de las fábricas se había puestos tradicionalmente femeninos y otros masculinos o era algo independiente. Sí, a ver, principalmente algunos trabajos sí que están como más enfocados al hombre, pero no al 100%. Por ejemplo, mira, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Por ejemplo, el calado es muy masculino. Sin embargo, tengo aquí una foto preciosa de una chica joven calando, pero es una tarea más masculina. Y luego, por ejemplo, el que sería muy enfocado a lo masculino, quizá por la maquinaria, la fuerza, el desbaste de las maderas para hacer ya los libros de los varillajes. Teníamos un ejemplo y luego lo que sería muy típico femenino, yo creo que igual por las manos delicadas, más finas y ágiles, por decirlo de alguna manera, podría ser el entelado. El entelado sí que está reservado a la mujer, a los niños, poner las colas, esa rapidez. Pero en principio he encontrado fotos de todo tipo y en principio pues yo creo que era más igual la fábrica o taller del marido y luego el resto de familia ayudar porque se habría que sacar 200 piezas para la semana para entregarlas a la fábrica. Yo creo que estaban todos a una. Muchas gracias, Carmen. De nada. Luego para Rosario. Rosario, ¿puedes conectarte? Hola. Hola. Expresan una duda. Dice que en los últimos ejemplos de PyPies que se han podido ver en la presentación, aquellos que se hacían por editoriales con fines publicitarios, ha visto María Hernán Sanz que varios de ellos eran desplegables. Que ve que hay un conflicto con la definición de PyPy y es que si se trata de un abanico fijo de pantalla y estos están articulados a la hora de catalogarlos, ¿se incluyen en la terminología o digamos en el apartado de PyPys o se deben considerar desplegables o cómo los abordáis vosotros morfológicamente? Pues verás, el asunto está en que yo los he elegido unos poquitos que hay entre una caja de algunos que han llegado, pero son de llegada tan reciente que todavía no están catalogados. Entonces he elegido de distinto formato porque es verdad que hay unos en formato de pantalla, o sea, abanico fijo o de pantalla y otros que tienen un remache y lo que hacen con varias piezas y se despliega en forma de abanico. Ahí le doy la razón a la persona que hace la pregunta, pero seguramente habría que hacer una división entre los que sean PyPies como tales, de pantalla o abanico fijo, y los que sean abanico desplegable, porque es verdad que de los que he expuesto, de los recientes, de los que han llegado hace poco, había dos con un remache y se desplegaban, es verdad. Cuando se cataloguen seguramente habrá que hacer una distinción. Muchas gracias, Rosario. De nada. Ana, perdona, que hay otra pregunta para ti.
si te puedes conectar. Dice que sobre la metodología para el desmontaje del caso que has presentado, que utilizas humedad indirecta con humidificador ultrasónico, pregunta si lo hiciste en cámara o puntualmente con lápiz de vapor. Pues en este caso particular del abanico de Luis Colomina, prácticamente no se necesitó ultrasónico. Este tipo de vapor es cuando la cola con la que está sujeta, que estaba viendo ahora una pregunta, que generalmente la cola con la que se fabrica es con cola de pescado muy diluida, está fuerte. Pero en este caso estaba muy débil, con lo cual solo con aplicar un poquito de humedad puntual con hisopo y con pinzas y con muchísimo cuidado, salía sin ningún problema. Entiendo que dependerá un método u otro según el varillaje, porque claro, si metes en cámara un abanico con varillaje de madera y humectas... Claro, si es muy higroscópico, la humedad tiene que estar muy controlada. Tiene que estar muy Exacto, controlada. entonces entiendo que sería... Sí, no se podría, no sé, claro, todo depende de cómo de qué material sea y en qué estado se encuentre. Exacto, entiendo Poder aportar más humedad u otra, pero eso te lo va a decir básicamente la experiencia. A mi parecer el lápiz de vapor es más puntual y es más controlable que coger un abanico entero y meterlo en cámara. En cámara yo creo que no lo metería directamente. Otra pregunta sobre el desmontaje es si has empleado geles tipo agarosa y otro tipo de geles tanto rígidos como viscosos. Sobre textil nunca. Estos tipos de geles se emplean más en limpiezas yo lo he visto sobre todo en pintura mural, principalmente. Sé que también se emplean en otro tipo de pintura de arte moderno, pero yo en textil no los he utilizado nunca. Y luego preguntan sobre el replegado de los países laminados, ¿con qué tipo de papel? Entiendo que tú has hablado de que intercalabas algún tipo de lámina para evitar adhesiones a la hora de meterlo en la prensa pequeñita para forzar el plegado. ¿Y de qué forma preparas el molde para hacerlo? Pues en este caso no hizo falta molde, ya que el propio tejido te indicaba por dónde iba plegado, ya que por ahí tenía los faltantes. Entonces ahí no me hizo falta molde. El molde sería más útil en un abanico que, por ejemplo, el ejemplo del abanico de bordado, que se sumergía completamente en agua para su limpieza. Claro, cuando lo sacas ya no queda ni rastro del plegado, y entonces ahí sí que cabría utilizar uno de estos moldes. Estos moldes generalmente en Aldaya se compran. Bueno, tienes que acudir a una Sí, era otra de las preguntas. a una empresa especializada. ¿Lo puedes fabricar? Sí. Yo no lo he fabricado nunca. Yo lo he intentado, no es mejor recurrir a alguien que... A un molde Sí. profesional, porque es lo que comento en la ponencia, que es una profesión. Es que parece... El telador es una profesión, entonces, claro... En el arte del abanico todo parece muy fácil, pero cuando te pones a hacerlo es cuando te das cuenta y empiezas a valorar mucho más la artesanía que hay detrás. Claro. De cosas que en principio, insisto, al ser un objeto útil y de uso habitual, como los libros, la gente cree que puede abordarlos como quien aborda un artículo normal en su casa. En el caso, bueno, hay calidades, en el caso de que sea una obra de arte, no es posible abordarlo en plan reparación en tu casa, hombre. Como poder puedes, pero estás deteriorando a lo mejor sin saberlo la obra de arte. Si es un artículo sin valor y es tuyo, pues haz con él lo que quieras. También había otra pregunta a ese respecto y mi respuesta es acude a un profesional porque, insisto, parece más fácil de lo que realmente es y puedes generar un deterioro mayor a ese abanico si ese abanico tiene relevancia histórico-artística. Muchas gracias, Ana. También tenemos una pregunta para aquellos que hayáis catalogado abanicos, que entiendo que es José Luis, es también
Carmen Espinosa y también Natalia. Bueno, Natalia, no sé si es catalogado, entiendo que sí, porque has dicho que has buscado información en revistas de moda. Si os podéis conectar, os hago la pregunta a los tres y quien pueda aportar información sobre el tema. Hay varias preguntas al respecto. Una con respecto a la identificación de los fabricantes de abanicos anteriores al siglo XIX, que si además de la contextualización del objeto, quizá una marca en la litografía o firma del iluminador, si hay catálogos de colecciones ya identificados como fuentes, aparte si hay alguna otra forma de investigar su origen, porque entiendo que la información está muy dispersa y que no hay una fuente única. Como ha mencionado Natalia, ella recurría muchas veces a catálogos de Ceres o bien a revistas de moda. Y quería que explicarais un poco cuál es vuestra experiencia a la hora de catalogar este tipo de obras. Pues contesto yo sobre mi experiencia. Bueno, realmente yo cuando hice la catalogación de la colección Lázaro, quizá lo que te da más la pista es el tema que tienes representado en el país, que responde a una época concreta, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar, por ejemplo, un país, yo qué sé, inspirado en un cuadro de Coipel con el tema de Eneas en el siglo XIX. Eso es muy difícil, a no ser que estés copiando un abanico o ese tema posterior, pero que encaje lo que es el varillaje, lo que es el país, la técnica de aplicar el color, los pigmentos que estás utilizando, el tipo de pigmento que estás utilizando, la iconografía que se adapta evidentemente a los gustos y a un momento concreto de la historia. Todo eso es lo que te lleva un poquito a poder catalogar, siempre evidentemente con un cierto margen de error, ¿no? Pero yo fundamentalmente es así, y sobre todo también la técnica de aplicar el color. En el siglo XVIII los países, muchos de ellos, están pintados por miniaturistas. Y los miniaturistas tienen una manera de pintar en el XVIII que no es con la que pintan en el XIX. O sea, que tienen un toque de pincel diferente, materiales distintos. O sea, no se pinta lo mismo sobre una vitela que sobre un papel. Y entonces, bueno, pues eso es desde mi punto de vista, ¿no? Como en lo que yo me baso. No sé el resto de mis compis. ¿Qué opinan? Bueno, buenos días. Buenos días. En el caso de los abanicos de Patrimonio Nacional del siglo XVIII, es práctica, bueno, no solo en patrimonio, sino en el resto del mundo, hay una preeminencia de un anonimato completo en cuanto a la fabricación de varillajes, en cuanto también pues, a la compostura o también a la representación pictórica. Pero sí que es verdad, y en eso coincido con Carmen, que los abanicos de mayor calidad o aquellos que se enviaban en láminas y luego se hacía la compostura, muchos de ellos están elaborados por miniaturistas, muchos de ellos son italianos, también hay algún francés, y esos miniaturistas durante décadas estuvieron reivindicando su papel como también maestros de las nobles artes, de la noble arte de la pintura, pero no siempre estaban considerados como personajes de primer rango, de primera fila, porque su actividad preferentemente era el de dedicarse a hacer miniaturas, pinturas de muy pequeño formato, con mucha precisión, tenían su propio arte, del virtuosismo, del detalle, y no siempre reflejan su autoría en las miniaturas, y si la reflejan es quizás como un acto reivindicativo, porque en el caso de Patrimonio Nacional tenemos uno de los países de abanico, el de Rómulo y Remo, que está en la parte de lo que iba a ser la fuente. Él continúa, en este caso, al estar presentado en forma de lámina y no haberse transformado en abanico, él se dedica a hacer su autógrafo de Nicola Caputi, reivindicando que quería ser el pintor de Su Majestad Católica Felipe V,
e incluso se tienen detalles de toda su peripecia biográfica, de su viaje a España, intentando pues reclamar la benevolencia o el beneplácito del rey para incorporarle como maestro de pintura del rey, de cámara. Es un caso quizás excepcional. Y los demás, a las demás autorías, pues prácticamente han desaparecido, se han diluido pues, en la nebulosa de los tiempos, porque no tenían una consideración de maestría como podían ser los pintores de caballete. Bueno, yo en mi caso, bueno, en el caso del museo, bueno, ya habéis visto la colección, no tenemos ejemplares de, bueno, antiguos no hay muchos, del 18, no, desafortunadamente no están firmados en su mayoría y, bueno, sobre todo las referencias a las que expuse en mi ponencia, en cuanto a publicaciones periódicas de moda, nos valen fundamentalmente para abanicos del siglo XIX y principios del XX, pero bueno, para una catalogación tipológica o dentro de una misma época, pues a ver más o menos si es de finales de siglo, si no, pero bueno, tampoco nos da una precisión muy exacta. La verdad que en el caso de los abanicos, yo cuando nos hemos puesto y hemos intentado hacer una revisión, había una catalogación de hace años por otra compañera y hemos intentado, bueno, pues actualizarla, a ver si era correcto, porque a veces hay confusiones, piensas una cosa, luego otra. No me parece algo tan fácil, sobre todo, bueno, nosotros muchas veces lo que tomamos de referencia son publicaciones que ya existen de otras colecciones donde entendemos que están bien catalogados e intentamos pues un poco por similitudes, analizando las piezas, pues intentar encuadrarlas en algún periodo concreto y, bueno, lo más preciso posible, ¿no? Pero bueno, las revistas de moda sobre todo para, ya digo, para los ejemplares del 19 hacia finales y principios del 20, que bueno, que nos permite saber un poco, pues a lo mejor el tipo de abanico, la decoración. Sí, hay información, pero no hay información de autoría, solo descriptiva en cuanto a materiales y con qué estilismos son pues, más apropiados cada uno de ellos. Pues muchas gracias. José Luis, creo que has mencionado para Leticia y para mí la información que habías encontrado sobre el posible origen de las manchas naranjas, si lo puedes comentar, que me parece muy interesante y curioso. Pues no sé, puede ser una simple sospecha, no sé si realmente esa mancha del abanico responde al suceso que me contaron que se produjo en los sótanos del Banco de España cuando fueron a recoger los lotes y el reparto para el Museo de Artes Decorativas y Patrimonio Nacional, pues se encontraron que muchas de las cajas estaban totalmente tiznadas, estaban impregnadas de una sustancia olorosa, pues muy perfumada, que me comentaron que eran frascos de perfumes que se habían almacenado junto a los estuches de abanicos y que parece ser que se había colado un gato por los sótanos, que lo había desparramado todo y que había dejado pues, muchas de las cajas pues, con unos olores pues totalmente pues muy fuertes. Esos olores yo mismo los noté cuando hace ya pues, 20 años, antes de pasar los abanicos a las nuevas cajas, estaban en las mismas cajas que llegaron del Banco de España o que tenían en aquel momento. Incluso con esas etiquetas pequeñitas, esas que eran tipo sello, que se adherían a las cajas. Y muchas de ellas estaban pues prácticamente tiznadas, o sea, por completo, totalmente pues impregnadas de un olor, pero muy intenso, hasta el punto que yo en algunos casos digo, a ver si es que estos abanicos están hechos con maderas de sándalo o con algún material oloroso y el propio olor viene del abanico, de la propia materia prima. Pero luego ya así comentando, hablando con una conservadora que a su vez había entrado en contacto o conocía a Teresa Ruiz Halcón, pues me comentaron que todo eso que veía por ahí, todos esos manchurrones, eran pues por el gato que se había colado y que había tirado ahí los frascos. Pues nada, muchas gracias por la información. Sí. Luego hay más preguntas. Ya en principio puede que me deje alguna, pero creo que las que venían dirigidas a personas concretas ya están cubiertas.
quería deciros, ahora que estáis conectados en su mayoría, que quería agradecer a los ponentes vuestra participación, vuestra dedicación y esfuerzo por estar aquí. Y que realmente creo que el abanico no solo es algo característico de nuestro país, sino que levanta pasiones y emociones. A mí me emocionó mucho cuando Ángel Blay Villa dijo que iba a dejar la profesión con un último trabajo y que iba a buscar nácar por el mundo para efectuarlo. Me conmovió bastante, no solo por el esfuerzo que hace como artesano, sino por el ocaso que parece que está abocado esta artesanía. Y que, como decía María del Carmen, va a ser una pena porque no es la primera vez que se pierde una artesanía en nuestro país y luego se quiere recuperar cuando ya no es posible. Lo que hay que intentar es no dejarla morir porque, como insisto, no solo por las obras de arte que ha generado a lo largo de la historia de las que nos habéis hablado y que se conservan en las instituciones públicas, sino porque es una artesanía muy característica del patrimonio español y que yo en mi caso particular, a la hora de abordar la restauración de los abanicos, fui a ver a la familia Blay Villa, que me recibió con los brazos abiertos, para preguntarles cuestiones técnicas que no venían registradas en ningún tipo de información o referencia bibliográfica y que solo puedes ir a la fuente para obtener la información. Incluso Ángel comentó que había técnicas que ya se habían perdido, que él se molestó en tratar de buscar en colaboración con otras personas también que presentaban esta inquietud y que le había costado probar y utilizar esas técnicas para retomarlas, pero sin ningún tipo de guía o fuente de información directa, que es lo que es ahora la artesanía en Valencia, en Aldaya en concreto. Todos esos artesanos, si no tienen relevo generacional o no hay una continuación en los estudios o se arreglan, que se va a perder, y a la hora nosotros como conservar ese patrimonio no vamos a poder llegar a tener información relevante. Los que ya habéis catalogado abanicos ya estáis especializados, pero entiendo que al inicio de abordar esa labor os encontrabais con impedimentos de acceso a información, porque realmente no hay mucha. Y pues nada, quería agradeceros el esfuerzo que habéis hecho de participar en este seminario y espero que más adelante pues, la artesanía pueda recuperarse y tener el apoyo necesario para mantenerse en el tiempo y servir de apoyo pues, al resto del patrimonio, de la gente que nos dedicamos a la conservación del patrimonio. Y nada más, daros las gracias. Las preguntas, me consta que hay algunas preguntas que quedan sin contestar. Intentaré contestarlas de alguna manera a las personas que las han efectuado. Y sin más, ya nos estamos pasando un poco de hora. Quería despediros a los ponentes y a los asistentes que nos habéis acompañado en estos 2 días. Y no sé si Nieves quiere comentaros algo más a efectos de la grabación, cómo se va a retransmitir y dónde. Pues nada, desde formación, daros la enhorabuena a ti, Isabel, en primer lugar, como coordinadora científica y hacer posible que haya habido esta discusión y esta difusión de conocimiento en torno al mundo del abanico. Y gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. El seminario va a quedar grabado y será subido al canal de YouTube del Instituto del Patrimonio Cultural de España. En la propia web del Instituto de Patrimonio Cultural de España hay un apartado de formación, y dentro, clicando en ese apartado de formación, luego existe otra pestaña de cursos y actividades formativas, y ahí es donde pueden ir siguiendo también el resto de las actividades que vamos programando, y también estamos en las redes sociales. Y bueno, esto es todo desde formación del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues damos por concluido el seminario y de nuevo gracias a todos los participantes y asistentes. Muchas gracias a ti. igualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y buen día. Buen Muchas día. gracias. Igualmente, Igualmente. muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena, exactamente. Bueno.